Hay hoy dos fuerzas fundamentales como representativas de la opresión y de la explotación. Son el capitalismo y el Estado. El Estado como representante del sector político y el capitalismo como representante de aquellas fuerzas que siempre dominaban los medios de producción y que han sometido y explotado a los productores. Tanto unos como otros, desde el principio, bien apoderándose de los medios de producción, bien consiguiendo por medio del ejercicio de la propiedad y de la acumulación en el campo económico, o bien por medio de bandas armadas que después se fueron constituyendo en grupos y cuerpos policiales y ejércitos formales, son los que vienen reprimiendo al pueblo desde el inicio de la humanidad prácticamente. El 1 de mayo, el movimiento trabajador como movimiento consciente frente a toda clase de explotación, frente a toda clase de opresión, es el que se opone, el que se ha de oponer constantemente a una y otra forma de dominio sobre el pueblo. Somos nosotros los encargados de hacer que aquellos que dominan la producción, que tienen en sus manos todos los métodos a partir de los cuales se va desarrollando eso que llaman sistema productivo, sean anulados, sean completamente suprimidos y suplantados por la colectivización de los medios de producción humanos de los trabajadores. Y por otro lado, aquellos que están sometiendo a las poblaciones por medio de la violencia, por medio del ejercicio y de la represión policial y de toda clase de violencias de un tipo y de otro, esos también han de ser sustituidos por la sociedad autoorganizada. Tenemos pues en nuestras manos la manera de producir por nosotros mismos y tenemos también en nuestras manos la manera de autoorganizarnos y la manera de gobernarnos nosotros sin que nadie de arriba venga a hacerlo. Esta es nuestra tarea y esta es la labor que el 1 de mayo festeja. Una efemérides que recoge en primer lugar el recuerdo de los héroes de Chicago, aquellos hombres que buscaron la horca porque simplemente buscaban una sociedad donde rigieran las 3 gracias que llamaban ellos. Las 3 gracias eran 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y de cultura y 8 horas de sueño y de descanso. Fijaos vosotros qué desgracia, qué castigo, qué enorme crimen reclamar esas 3 gracias, a cambio de lo cual sufrieron lo que sufrieron tantos otros como desde el inicio de la humanidad han venido luchando por la libertad y por la justicia. Nos remontamos a la antigüedad y vemos las rebeliones de los esclavos. Poco más tarde en Roma, el proletariado romano se retira al Monte Aventino en la primera huelga que conoció la humanidad. Los campesinos de la Edad Media lucharon contra los señores feudales, lucharon contra Carlos V, los comuneros, y lucharon contra Felipe II, la gente de aquí, la gente de los aledaños de Granada, la gente de las Alpujarras. Luchó en todo el pueblo desde siempre, luchó en las revoluciones que se dieron, luchó en el pueblo parisino levantado contra Thiers, el traidor, y contra sus ayudantes alemanes. Luchó también en la Comuna de París,
luchó también en Barcelona en la Semana Trágica, luchó en Casas Viejas, luchó en la Revolución Asturiana del año 34, los mineros levantados también contra el acercamiento del fascismo. Toda la historia del pueblo obrero, toda la historia de todos los pueblos es una historia de lucha contra sus opresores. Esto es lo que estamos recordando aquí. Esta es nuestra misión y esto es a lo que no podemos de ninguna manera dejar de lado ni olvidarnos ni mirar para otro sitio. Este es el deber que tenemos, porque es también nuestro derecho, el derecho de todo ser humano por el solo hecho de haber nacido. Tiene derecho a la libertad y a la justicia, tiene derecho a vivir por sí mismo y a vivir con sus compañeros. Esto es realmente lo que nosotros buscamos, esto es por lo que nosotros moriremos si es preciso. Vemos en esta proporción numérica en la que aquí nos encontramos comparados con todos aquellos organismos que, o bien cegados por la inconsciencia, o bien atados por los intereses, están siguiendo las pautas que les manda el gobierno y el régimen de una o de otra manera. ¡Son unos vendidos! Exactamente. Son unos vendidos en buena parte por intereses propios y en buena parte, y esto es lo triste, por inconsciencia de muchos y por engaño de los más. Nosotros desde ahora, y recojo ahora las palabras que el compañero que me precedió acaba de decir, acabo de leer en la prensa y oír en la radio que vuelven a temer a los anarquistas. Vuelven a temer a los anarquistas porque dicen que están creciendo y que se están uniendo en triángulo con griegos, con italianos y con españoles. ¿Qué es lo que les pasa? ¿De qué este miedo? ¿Por qué nos han arrinconado? ¿Por qué nos han reducido a la práctica nada con todo el asedio que han echado sobre nosotros desde la llamada transición? Esta enorme trampa que llaman transición, sencillamente porque temen el lugar donde realmente descansa la posibilidad de una liberación de la sociedad. Todos los otros grupos son aquellos grupos que pueden ser integrables en el sistema, bien dándoles subvenciones, pagándolos, metiéndolos en el sistema, haciéndolos conocer, haciéndoles concebir intereses dentro de la propia política del sistema llamado transición. Esta fue la gran desgracia del pueblo español. Esto supuso, si 40 años de franquismo supusieron la terrible desgracia, el terrible dolor que sufrió el pueblo español durante todo ese tiempo, ahora, como dijo Julio Cerón, después de 40 años de franquismo, quiere hacernos padecer otra vez 40 años de posfranquismo. El posfranquismo es justamente la llamada transición. Silvio Moa dijo que la democracia vino a España de las manos de Franco. Entre toda la mentira que esto contiene una sola verdad, y es que la democracia que ha venido a España es una democracia franquista y por lo tanto es una falsedad. Si es una falsedad, siempre todo aquello que encuadre y que recoja y que acoja la diferencia de clases, que acoja la diferencia de pobres y ricos, de explotadores y explotados, este régimen que estamos padeciendo es un régimen caracterizado justamente por todas esas características, por todas esas funciones que está cumpliendo. Nosotros entonces tenemos la misión para llegar a conseguir esa liberación, a sustituir el capitalismo por la colectivización de los medios de producción, a sustituir al Estado por la autoorganización de la sociedad. Tenemos también que tener clara la conciencia de cómo van sucediendo las cosas para que no seamos también objeto de engaño. Como decía
esta alocución, esta llamada a la gente sencilla del pueblo que no sabe de cosas y que vive de la ideología reinante porque es aquella que le dan a mamar en la televisión o en los medios de comunicación. Están diciéndoles porque ven que los movimientos sociales que espontáneamente están haciendo en España están surgiendo de la metodología propiamente anarquista. Es la democracia de base, es la asamblea, es el movimiento de abajo arriba, es la negación de los jefes, es sencillamente el procedimiento que no admite ningún indicio que pueda al desarrollarse constituirse en una nueva opresión. Por ver eso y por ver que ese es la ideología anarquista, por ver que ese es el método que los anarquistas proponen porque buscan la igualdad de todos los hombres, es por lo que temen, es por lo que quieren seguir vilipendiando el nombre de anarquía, y a través de este vilipendio quieren también seguir engañando a la gente y seguir haciendo que la gente no haga caso de los consejos de los anarquistas e incluso trate de eliminarlos de sus movimientos. Justamente este es el procedimiento que buscan los medios policiales, los medios de dominio de las masas, para evitar que los movimientos que se están haciendo hoy día en España sean movimientos reales que tengan un fruto concreto y que no terminen en la ineficacia, que no terminen en aquello que es totalmente favorable al régimen. De manera que esto es necesario hacerles ver justamente a todos los participantes en esos movimientos sociales espontáneos. Os están engañando, lo que quieren es atraeros a su lugar, quieren meteros en el redil político para volver otra vez a la misma situación en la que estabais. De manera que no hagáis caso de todo eso, no hagáis caso de esa propaganda, porque, como Eliseo Reclus dijo, la anarquía es la máxima expresión del orden, pero para que el orden sea orden, tiene que ser un orden de abajo. Nunca el orden puede venir desde arriba. Todo lo que viene de arriba es opresión, es matanza, es asesinato. Y contra eso tenemos que luchar, compañeros. Estamos ahora en una situación que no podemos apartar, que tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos, de a dónde nos lleva, por qué está de esta manera, porque todo aquello que sale en la prensa y en los medios de comunicación está destinado a equivocar, está destinado a cambiar la verdadera mentalidad de lo que debe ser una mentalidad consciente que se enfrente al poder y que busque la salida del poder. El capitalismo de por sí tiene una serie de crisis tricíclicas. Estas crisis del capitalismo son como lo mismo que los trabajadores hacen huelga para defenderse frente al capitalismo. El capitalismo, para seguir oprimiendo y seguir explotando, hace también sus propias huelgas. Por ejemplo, en el caso de las empresas, todos conocemos el lockout, que es una fórmula de huelga de la propia empresa en contra de los trabajadores. Y en este caso, en el caso de las crisis, son crisis del capitalismo en grandes masas. Son crisis del capitalismo en el que el capitalismo se convierte, de momento, en un huelguista de la inversión. Hay huelga de inversión, el dinero desaparece. El dinero desaparece, ¿por qué? El dinero desaparece porque tienen necesidad absoluta de acabar, de cortar lo que se llama el capital variable. En el sistema capitalista hay dos formas de capital. El capital constante,
que es aquel con el que el capital compra sus estructuras, sus infraestructuras, compra sus materias primas, compra la tecnología, y aquel otro capital con el que el capital paga los salarios. Ese capital con el que paga los salarios se llama capital variable. Y es ese capital variable el que los capitalistas sistemáticamente quieren reducir. En la actualidad, el capitalismo entiende que tiene tres grandes necesidades. Una, el corte drástico del capital variable. Otra, la unificación del sistema, del propio sistema capitalista, en donde el capital financiero, que es el capital más poderoso dentro del sistema capitalista, quiere acabar con todas aquellas formas anticuadas del capitalismo. Por ejemplo, las pequeñas y las medianas empresas. La tercera necesidad para ellos es decidir también la unidad, decidir dónde debe radicar el mando primero. Y para ellos quieren, como oposición, el sector político quiere no acabar con el sector político. El sector político siempre será un instrumento necesario, pero quieren hacer que este sector político realmente quede reducido y sea simplemente un instrumento en manos de aquellos que están determinando la marcha de la economía. Esto es fundamental. Estas tres necesidades son las que mueven en realidad la actual crisis. Hace poco leí en la prensa y oí en la radio que vienen señores muy entendidos de la economía alemana acompañando a Rajoy y al ministro de Economía, y que vienen a ofrecer dinero e inversión a las pequeñas y medianas empresas, con la condición de que estas pequeñas y medianas empresas sean aconsejadas desde Alemania, dirigidas, no lo dicen, pero la dirección es real, realmente dirigidas desde Alemania y siempre controladas desde Alemania. Aquí algunos de estos que participan en esas famosas tertulias económicas que aparecen en todos los medios de comunicación, protestan contra esto y dicen: a ver, estos alemanes, ¿qué se les ocurre? A ver, la Merkel, a ver cuál. Y bien, estos hombres están o ciegos o realmente lo que son pequeños burgueses que viven del propio sistema y que ven que el sistema se puede acabar y que entonces puede ser muy doloroso para él, muy negativo para él. En realidad no quieren ver que en el capitalismo no solo necesita que haya pobres y ricos entre los individuos, el capitalismo necesita también que haya países pobres y países ricos, y que haya una diferencia entre ellos, porque el capitalismo vive justamente de la diferencia, y que eso tiene que existir siempre mientras exista capitalismo, y que en este caso España es el país pobre, y que las pequeñas y medianas empresas estarán seguramente encantadas de recibir el dinero que le van a dar los alemanes. Y a lo que no se acostumbra esta gente es a ceder en el concepto de soberanía. Son hombres que, como han venido desde que España perdió las colonias, el pueblo español en sí mismo es ya objeto de colonización. No quieren que ningún poder extraño pueda limitar el poder que estos colonizadores internos tienen. Y entonces protestan contra esta forma de soberanía. Pero están absolutamente equivocados. La crisis actual es una crisis promovida por el gran capitalismo financiero. El capitalismo financiero quiere acabar con todas aquellas formas anticuadas de capitalismo entre las que está
el capitalismo independiente, pequeño y mediano. No es que quieran destruir, quieren sencillamente ponerlo a sus órdenes. Quieren que siga sus instrucciones y quieren que sea un instrumento favorable para sus intereses. Y de la misma manera ocurre en el orden político. El orden político quieren reducirlo a obediencia frente al orden económico. Y el orden económico nacional es un orden económico que está sometido al orden económico internacional, concretamente al poder de las grandes transnacionales, al poder de las grandes multinacionales. De manera que esto ha existido siempre, y esto no quieren reconocerlo, pero terminarán reconociéndolo en cuanto les den algún dinero que les tranquilice a ellos, es decir, que les permita seguir viviendo en zonas de privilegio. Del mismo modo que ocurre esto aquí en España, ocurre también en Italia. En Italia acaba de formarse nuevo gobierno y el Letta, que ha formado el gobierno vigente, el gobierno que actualmente hay en Italia, ha dicho que Europa no debe estar unida solo por la moneda, solo por el euro. Bueno, uno se pregunta entonces, ¿qué es o cuál es la pretensión de los italianos? Recordad, compañeros, que Hollande, el socialista francés, que aparecía rodeado de gran prestigio y que en las encuestas tenía, en fin, eran muy favorables a él, hoy, apenas a un año pasado de su gobierno, este hombre tiene las encuestas muy bajas, incluso casi menos de aprobado. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba en los franceses que iba a encontrarse con Merkel y que le iba a poner a cuarto las cosas a Merkel y que no la iba a dejar funcionar como él. Bueno, pues eso es un gran error, como se está demostrando. Hollande tiene que someterse a los intereses del gran capital. Esto no puede duda. Y lo mismo ocurre con Letta. Cuando vaya a ver a Merkel y cuando entienda de las cuestiones, verá que dé gracias a que Europa está unida por el euro. Pero además es que son hipócritas o bien no reconocen lo que ocurre realmente en sus propios países. O sea que están en contra de que haya países pobres y países ricos, pero en su propia tierra, en Italia, los hombres del milanesado, los hombres del norte, los hombres de Milán, de Turín, etcétera, etcétera, eran hombres con reales privilegios respecto a los habitantes del mediodía italiano, del Mezzogiorno y de Sicilia. O sea que tienen la diferencia de clases bochornosa en su propia casa, pero no hacían caso de ella. No hacían caso de ella y no miraban para ella. ¿Por qué? Sencillamente porque van a gusto en un machismo, porque pertenecen a las clases privilegiadas. De manera que, frente a todo eso, lo que va predominando y lo que predominará será la materialidad del dinero. Y la materialidad del dinero será que no Italia será un país tan pobre como España, pero será un país mediano. Y España será un país pobre en relación con los grandes países. Pero darse cuenta de que él dice que Italia, que Europa, no debe estar solo unida por la moneda. ¿Qué quiere? Quiere que esté unida por los derechos. Bueno, pues los derechos serían entonces que España tuviera la misma fuerza y el mismo poder y el mismo prestigio y capacidad de decisión que Alemania, por ejemplo, o que Francia, y está totalmente equivocado. Cree que Europa es como una nación, y Europa no es una nación. Europa es una suma de naciones que es una construcción artificial que empieza por la economía
pero que al intentar ir más allá, los poderes económicos dicen, aquí tiene que haber unos países que sean los que dirijan y otros que sean los dirigidos. De manera que a eso tienen que someterse todos aquellos que pertenecen al sistema europeo. Este es el mandato del capitalismo y a esto van. Y si se quejan ahora, aquí en España dan grandes voces porque hay 6.300.000 parados, a dónde vamos, etcétera, etcétera, es simplemente porque ven que les están metiendo el agua en casa. Es decir, por intereses personales, porque la miseria, la real miseria, la necesidad, la explotación, la opresión, la han estado viendo siempre, constantemente ante sus ojos y siempre cerraron los ojos ante ella. De manera que son unos hipócritas y solamente hablan de esta manera porque la cuestión les está llegando a su propia casa y a sus propios intereses. De manera que esta es la situación, comprender bien cuál es el sentido de la crisis actual. La crisis actual está toda ella gobernada, daros cuenta que al poco de surgir la crisis, el Fondo Monetario Internacional dio su opinión de que la crisis era muy profunda y muy grave, pero respecto al origen, dijo que no se sabía el origen. Es decir, que ahí hay unas líneas rojas que no permiten la expresión